¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen. Pues vaya situación que se vive en el mundo con estas políticas de extrema derecha, de conservadurismo, los definen otros, algunos más hablan ya incluso de neofascismo, en donde la represión está a la orden del día, en donde la persecución política también se da de manera clara, de manera enfática, y en donde frases incluso discriminatorias de odio se convierten en parte esencial de estas narrativas procedentes en muchas ocasiones del poder. Lo hemos visto en el caso de Donald Trump con las manifestaciones por parte de la comunidad mexicoamericana, por parte de sus funcionarios que han criminalizado el papel de los migrantes, una criminalización que se da en otras partes del mundo y también se da en el caso, por ejemplo, de Sudamérica con lo que está pasando con Cristina Fernández y el gobierno de Javier Milei y el Poder Judicial de Argentina. Vamos a platicar precisamente sobre estos temas, sobre este último punto, nada más ni nada menos que con el maestro Fernando Buenabad, a quien como siempre le agradecemos muchísimo que se encuentre con nosotros. Fernando, un verdadero honor recibirte aquí en este espacio. Muchas gracias. Pues el honor es mío, realmente la oportunidad de saludar a toda la audiencia y saludarte a ti e intercambiar pues miradas, visiones, sentires también de lo que pasa en este continente que a veces es tan ignorado por todos, ¿no? Es que parece que a veces no sabemos qué está pasando en la patria grande y está bueno de cuando en cuando intercambiar noticias y opiniones, ¿no? Totalmente. Lo que pasa en Argentina con lo que vemos con Cristina Fernández, esta decisión por parte del Poder Judicial, las acciones represoras o represivas por parte de este Javier Milei en contra de sectores vulnerables como son los jubilados, y de repente te topas también con un comportamiento de Trump que manda al ICE a ir sobre todo aquel que sea moreno, se apellide Rodríguez, ya no importa si tiene documentos o no tiene documentos. ¿Hay un paralelismo en este comportamiento o son reflejo de una misma crisis estructural? Oye? No, es una misma partitura, ¿no? El plan, el plan de la derecha tiene que ver con, con des- además, obviamente, de fortalecer sus mecanismos de explotación y de saqueo, ¿no? Explotación de la clase trabajadora y saqueo de recursos naturales. Además de eso, que es, es por definición su tarea histórica, su tarea de clase. Además está la otra que ellos han desplegado ahora y a la que le llaman la guerra cultural, ¿no? O batalla cultural. Esa batalla cultural, entre otras cosas, necesita construirse una nueva identidad de clase, es decir, quiénes somos y contra quién peleamos. Esta batalla se libra, pero ¿contra qué o contra quiénes? Y ese contra qué y contra quiénes, a mi entender, tiene por lo menos dos, dos tareas urgentes de clarificación para ellos y también para nosotros. En primer lugar, ¿quiénes son ellos los enemigos, los que nos amenazan? Son todos los que no somos nosotros, todos los que son pobres, todos los que no se parecen al ideal estético nuestro, porque son más chaparros, porque son más gordos, porque son más morenos, porque son, porque son iletrados incluso, porque no hablan como nosotros, un lenguaje nice, porque no disfrutan de las cosas que disfrutamos nosotros, ni siquiera en lo estético, ¿no? Porque no entienden estos pobres lo que es el placer de los ricos, y eso es una razón de exclusión, y porque hay un sentido también de desprecio, de xenofobia, de, 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 de sello clasista. Eh, por ejemplo, escuché hace un tiempo una señora que es muy generosa con la persona que trabaja en su casa, le llaman empleada doméstica, ¿no? Es muy generosa, perdón que tengo un resfrío. Adelante. Y entonces con esa empleada doméstica le da un extra de sueldo o unas monedas adicionales
para que se compre unos zapatos o para que le compre algo a la niña o para que le ayude al marido a conseguirse una mejor chamarra porque los fríos están duros. Eh, y, y uno dice, bueno, ¿de dónde le sale? Usted, se lo pregunté yo, esta, esta bonomía, ¿no? Esta filantropía. Y dice, dentro de su bondad, dice esta persona, bueno, es que esta persona que es una clase media muy acomodada y dice, pues es que son como animalitos, hay que ayudarles porque por sí mismos no van a poder salir adelante. Entonces hay que echarles la mano. Entonces, eso a mí me sirve como una coartada narrativa para referirme específicamente a esta cosa supremacista, a esta cosa de clase que entiende o que se entiende como superior y que entonces en automático pone fuera de combate, fuera de espacio, fuera de lugar, fuera de clase, incluso fuera de dignidad humana a todo aquel que a su criterio no pertenece a esos círculos o sectores. La guerra cultural es esto, es ratificar el principio de identidad de clase que pone afuera a todo aquello que no son ellos. Después está el otro problema que es el vaciamiento de la identidad del otro, porque yo necesito que además de garantizarme yo mi propia identidad de clase para poder combatirte porque ya te identifiqué, además necesito que tú te olvides de quién eres y que en todo caso en el proceso de olvido de quién eres comiences a admitirme a mí como tu modelo. Y entonces venga un proceso de rendición simbólica, un proceso de rendición semiótica, psicológica incluso, ante la cual tú comienzas a decir, bueno, es que este siempre tiene la razón, porque al final de cuentas el que tiene el poder tiene la razón, hay que dársela. Y además hay que aplaudirle al victimario que sea sistemáticamente victimador del otro que es inferior, porque es incompetente, porque nació tonto, porque el destino no le dio, por lo que tú gustes y mandes, el otro debe quedar agradecido de que aquel le tienda una mano, le dé una propina, en fin, como dicen, le dé trabajo, es el eslogan, ¿no? Es que te Ujú. dan trabajo cuando la verdad es que el que está dando el trabajo es el otro, el que se esfuerza por un salario, en fin. Eh, y en este proceso de vaciamiento del otro, de la identidad del otro, además está el considerar tu situación de desventaja y tu situación de rendición en esta guerra cultural, considerarlo como el mejor patrimonio que puedes dejarle a tus hijos. Enseñarlos a ser dóciles, a no pelearse con el patrón, a no darse de patadas con la realidad, adaptarse resignadamente a las condiciones de explotación, de saqueo, de humillación, de lo que fuere. Eh, Ese es el sueño de un sector de clase que, que se ve ahora eh, desembosadamente en las formaciones de estos grupos de derechas y ultraderechas. Si no, no se puede explicar la razón por la cual Donald Trump está operando como está operando criminalmente contra los inmigrantes en todo Estados Unidos. No se entendería el acuerdo que han hecho con, con El Salvador para recluir ahí de la manera tan canalla, tan inhumana, tan retrógrada, tan ofensiva, de tanta bajeza, ¿no? En el encierro, en el maltrato, en el olvido del legítimo derecho a la defensa, en fin, en las tantas cosas que ahí se están violentando en un retroceso civilizatorio monumental. No se entendería por qué Javier Milei aquí, mientras los jubilados están viviendo circunstancias muy lamentables, Jesús, circunstancias absolutamente de hambruna, de desamparo total. Los jubilados, los que tienen su jubilación, su derecho ganado por el trabajo de años, tienen que salir a protestar todos los miércoles. Están ahí frente al Palacio, frente a la Cámara de Diputados, y ahí acude un contingente siempre desmedido, siempre irracional de policías a golpear a los jubilados. Hay maltrato directo, físico, no estoy inventando, hay testimonios a raudales de personas mayores de edad que los miércoles van a sufrir los insultos, los gases lacrimógenos, los empujones, es decir, la humillación que representa un cuerpo policíaco que la propia Patricia Bullrich, ministra de Seguridad,
ordena ir a atacar a estas personas. Em, no se entendería esa lógica de Milei atacando a esa población tan dolida, tan lastimada. No quiero entrar en lamentaciones tontas ni en adjetivos fáciles, pero es que me interesa por lo menos fijar el grado de fragilidad de los ancianos que reciben golpes de la policía. Es inaceptable. Incluso cuando han sido acompañados algunos de ellos por sus nietitos, etcétera, también han recibido gases lacrimógenos en el rostro los niños. Cualquiera que los ha recibido sabe de qué estoy hablando, con el ardor, bueno, ese mismo que da la orden de reprimir así a los ancianos, ahora va y se saca una fotografía con, con Netanyahu, hace unas horas apenas, y se exhibe con el mayor criminal del mundo que hay ahora, el que está ejecutando el genocidio que nos ha regresado siglos de civilización, que nos ha destruido la visión de una moral y de una generación que creíamos que ahora por la tecnología, por el avance, por el progreso, eso nunca iría a ocurrir. Bueno, ahí tenemos ahora que este personaje protagonista de semejante barbarie y que además ahora ordenó bombardear al pueblo iraní, ir a sacarse una foto para exhibirlo como un triunfo moral, ¿no? Como un triunfo político, como esta exacerbación de la provocación es parte de la guerra cultural. Es el aprovechamiento de la destrucción de tu propia identidad para imponerte esta nueva identidad que es el capricho, la barbarie de los magnates, ¿no? Y ese es nada menos que la moral de la plutocracia que estamos padeciendo en el mundo, ¿no? Oye, en el caso, por ejemplo, ahorita que tocas de Argentina, en donde te topas incluso con el caso de Cristina Fernández, el hecho de que se le saque prácticamente de incluso el escenario público, ¿no? De que se hable de que no pueden ni aparecerse en un balcón, más allá de lo que es Cristina Fernández como figura, esta postura de Milei, que se replica en muchos lados, como bien señalábamos, de acabar también con la oposición política, de hacer a un lado a la oposición política para ir conformando gobiernos que algunos los llaman ya una especie de neofascismo. ¿Iríamos en esa dirección o todavía no se cumplen esos parámetros o ya se cumplen otros de plano? Sí, porque también los neonazifascismos se han actualizado. También se han tecnificado y también pasaron, pasó un medio siglo, ¿no? Un poquito más de medio siglo de la experiencia brutal del nazifascismo. Y eso dejó secuelas, ¿no? Algunos incluso con un humor irónico y ácido decían que el nazismo no desapareció, se cambió nada más a vivir a Hollywood, ¿no? Mm. Y, y porque también es cierto que ellos entendieron que su batalla era ideológica, que su batalla era cultural, y llenaron los cines de proyectos. Hay textos y más textos publicados sobre el desarrollo del nazifascismo en la cinematografía, de la mano de los vestigios que quedaron de Goebbels y de todos sus retoños, ¿no? Eh, bueno, solamente las películas de guerra ya son un apartado muy particular en el que se ve el tratamiento de los ejércitos como los alemanes, los nazis, y luego, por supuesto, la situación y el imaginario que se construyó del pueblo judío, ¿no? Con todas las complejidades y contradicciones que eso tiene. Eh, Así que ellos supieron transcurrir o sobrevivir estas décadas hasta el presente y desde luego que han aprovechado muy bien el proceso de desarrollo tecnológico. Uno de los aprovechamientos, uno de ellos es la concentración monopólica de la nueva tecnología, porque hoy los dueños de las herramientas comunicacionales, incluyendo su tecnología, son 9 personas, de las cuales por lo menos la mitad son de ese palo, ¿no? De esa línea de un pensamiento que como decía el propio Disney, ¿no? Era el espacio para recomponer por la vía del entretenimiento, por la vía de la anestesia mediática, una recomposición ideológica que garantizara para siempre estos 3 o 4 ejes que también se han perfeccionado. Uno, la superioridad de unos cuantos respecto a su éxito en el campo del mercado de las mercancías, que sigue siendo un proceso de despersonalización, lo que llamamos el individualismo desaforado, ¿no? El individualismo de la mercancía desaforado, y luego
en lo que eso representa en términos de sus fetiches, ¿no? De la construcción del conjunto de fetiches que devienen de esas conductas. Entonces, eh, que a mí me queda muy claro que sí que se están resucitando líneas, incluso históricas, que algunas están en proceso de actualización, otras que ya se han actualizado. Repito, la concentración monopólica de los discursos y los modelos narrativos de repetición, de insistencia y de martilleo que ya el propio Goebbels había proclamado hace tanto tiempo, pues ahora están en boga como si fuera el primer día, ¿no? No me sorprende ahora. Ellos han sabido también disfrazarse de demócratas y por eso es que algunos aplicamos un poco un freno cuando decimos, bueno, no son tan como los nazis, etcétera, porque, bueno, hay procesos electorales. También los tuvo Hitler y también los tuvo Mussolini y también tuvieron ellos mecánicas que salvo el caso de Franco, ¿no? Nos pintaron una forma de hacernos creer que también es parte de la voluntad social, de la voluntad popular, esta clase de apetitos de liderazgo, que son liderazgos, y dicen, duros, que son liderazgos que disciplinan, que son liderazgos en todo caso que permiten ponerle orden a este desorden en el que se vive, ¿no? Especialmente cuando se habla de socialismos o de proyectos de izquierda a los cuales se ha satanizado hasta decir basta, ¿no? Entonces, eh, sí hay, creo yo, elementos para hacer una también neocaracterización de estos neofascismos, neonazifascismos, eh, no por sus definiciones solamente, sino por sus consecuencias. Y ahí es en donde me parece crucial. Y una de ellas es la consecuencia del espionaje que se está orquestando ahora. Este sistema de vigilancia, de patrullaje, dicen ellos, patrullaje de las redes sociales, para detectar, por ejemplo, por los rostros, para detectar por los acentos, para espiar tu manejo de tus cuentas, de tus ahorros, de tu dinero, para espiarte por tus contactos con otros amigos, para espiarte por tus comentarios, porque si estás de acuerdo, por si no estás de acuerdo con lo que estás viendo en el mundo, para crear pues un caldo de cultivo en el cual tú empiezas a sentirte culpable, sucio, temeroso, angustiado por las cosas que opinas, porque sabes que te están viendo, te están observando a través de todos los sistemas de las redes, ¿no? Y ahora lo han legalizado eso. Ahora pasa a ser, ya había antecedentes, por lo menos en Argentina, de antecedentes jurídicos, de legislaciones y reglamentos al respecto, que ahora se están actualizando y se están reformulando. Incluso ayer mismo por la mañana, la propia ministra de Seguridad, con un tono muy triunfador, muy de suficiencia, como suelen ser algunos tonos de las plutocracias, ¿no? De los viejos terratenientes a los que ella pertenece, la familia de ella es latifundista de todo el tiempo. Bueno, ayer con esa suficiencia de patrono de Hacienda, anunciaba que, bueno, que ahora va a haber una especie de FBI argentino que va a hacer el trabajo de indagar, espiar y, en fin, y a sola voz de la ministra, obedecer arrestos, obedecer a cateos en las casas, en fin. Ese es el nivel del avance de esas que son las viejas fórmulas nazifascistas, ahora disfrazadas de conductas democráticas en manos de gente que dice haber pasado por la simpatía del pueblo, ¿no? Se ha hablado mucho, Fernando, de que parte de lo que vemos en este momento es una crisis del capitalismo, que el capitalismo está viviendo una crisis como tal, que esas oligarquías precisamente se topan ahora con que hay otro hegemón que está presente y que aun y cuando ha tenido conceptos capitalistas, tiene otra visión de lo que debe ser la hegemonía y el desarrollo mundial. Es así, tenemos esta crisis del capitalismo y por eso también se dan este tipo de comportamientos tan brutales, tan represores, donde parecería que están dispuestos a llevar al mundo hasta sus últimas consecuencias, como es en el conflicto Irán-Israel. Sí, sí, pero yo trataría de eludir toda concepción pugilística del asunto, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces pensamos que la crisis del capitalismo se debe a que está siendo derrotado en la esquina porque hay un movimiento popular que le está dando, ¿no?
ganchos de derecha y ganchos de izquierda y casi lo tiene al borde del knockout. Esa, esa en todo caso es una configuración útil para cierto análisis, pero no para todo el análisis. Esta crisis comienza adentro de ellos mismos y la expresión más clara es el conjunto de las luchas interburguesas. Cuando tú ves que están peleándose por el control monopólico de una actividad productiva, que se matan entre ellos por controlar, por ejemplo, por ejemplo, crudo y duro, la industria eh, 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 inmobiliaria, ¿no? Hoy por hoy, si Donald Trump es lo que es porque ha sido el capitán de una guerra interburguesa norteamericana, en la que él se ha encargado de descabezar a todos sus competidores. Algunos de los más fuertes competidores en California han sido derrotados por la mafia inmobiliaria de Donald Trump. Y podíamos recorrer así múltiples territorios, incluyendo Uruguay, donde Donald Trump se hizo construir un edificio, ¿no? El edificio Trump, ahí en Uruguay, en Punta del Este. Estas batallas que van librando entre ellos para quedarse con lo que Lenin caracterizó, ¿no? La fase imperialista del capitalismo. Esa fase imperialista la sostienen el desarrollo de los monopolios que se van quedando con el control de las actividades productivas para fijar los precios. Ellos son los dueños del asunto. Entonces, hoy por hoy, una de las guerras más cruentas que estamos viendo, interburguesas, es la guerra por el control de los medios de comunicación. Hasta hace muy poco eran 14, 15 los dueños, hoy son 8. Y esos 8 se tiran a matar, porque obviamente que Disney quisiera quedarse, además de que ya se quedó con Warner y se quedó con esto y se quedó con lo otro y se quedó con noticieros, es decir, se ha quedado con este complejo monopólico a fuer de ir cortando cabezas por todos lados, de los suyos. No es que esté cortando las cabezas de los comunistas endemoniados de Time Warner, ¿no? No es que esté cortando de la cabeza Elon Musk a un demonio del bolchevismo. Es que él quiere controlar absolutamente todos los medios y quiere controlar todo quería quedarse con la NASA, de ahí el conflicto interburgués con su propio patrón. Entonces, una vertiente de la crisis del capitalismo es su propia avaricia que le carcome las entrañas y por eso se matan entre ellos por tener el control del conjunto de los monopolios, ¿no? Más de uno sueña con ser dueño del monopolio de los medios de comunicación y de los sistemas bancarios y financieros y del monopolio, de todos los monopolios que es la industria armamentista, ¿no? La industria macabra de la muerte. Estos 4 o 5 grandes, digamos, eh, nodos de atracción, ¿no? Estos imanes que van proponiendo la concentración monopólica, algunos sueñan desmedidamente en quedarse con todo. Se tienen que sentar a negociar porque también cada cual tiene sus fuerzas, cada quien tiene sus recursos y cada cual tiene sus mañas y se defienden como gato boca arriba, pero lo que es verdad es que la principal o una de las corrientes fuertes de la crisis del capitalismo está gestándose en sus propias entrañas, por esto que se caracteriza como las luchas interburguesas. Todo un tema para analizar en términos económicos, políticos, ideológicos, en ver la cartografía de la lucha interburguesa y luego ver de qué echan mano, de los más inopinados y más inesperados recursos agresivos, saldrá alguien para poder sentar en la bancarrota o arrebatarle el negocio o encarcelar a o vituperar al otro en función de fortalecer los negocios de unos. Em, este es uno de los escenarios más encarnizados y más sangrientos que hay hoy por hoy de las luchas interburguesas. Podríamos algún día, si hubiera más tiempo, hacer el catálogo de las 10 más importantes luchas interburguesas que hay ahora en el mundo, y una de ellas es la del narco. Porque ¿dónde vamos a poner semejante batalla de tantísimos miles de millones de dólares que mueven tantísimos cientos de miles de personas interesadas en todos los niveles, bancarios, religiosos, gubernamentales? Hay que ponerla en algún lado, por más que todo el mundo quiera invisibilizarla. Es una lucha interburguesa durísima, está costando muchísimo a todo un continente, por hablar solamente de nosotros, ¿no?
sin contar África, sin contar Europa, etcétera. Y otra que, bueno, pues ya dije, la mediática, pero necesariamente la que tiene sus giros internos. Por ejemplo, en la lucha interburguesa mediática, están los que quieren quedarse con los noticieros, con los informativos. Y como tú sabes, ese es el gran negocio de negocios, Claro. asociado a la industria de las armas. Yo te bombardeo por la mañana y te vendo el noticiero por la tarde y te convenzo de que aguardes hasta con morbo y con expectativa y te conviertas en alto rating para que veas mañana cómo te sigo destruyendo tu país. Y en la tardecita te vuelvo a pasar el noticiero. Esa dinámica, y te lo paso con anuncios para que encima me compres Claro. las hamburguesas, las gaseosas, etcétera. Esta dinámica perversa necesita cada día mayor concentración de decisiones, mayor hegemonía, mayor dictadura, si me permites la palabra, para esclarecer el por qué son las decisiones de tres o cuatro que se disfrazan de cualquier cosa, de corporaciones o de empresas, pero lo que están desarrollando son sistemas dictatoriales de manejo de información, por ejemplo. Si te lo traslado a la Argentina ahora, todavía se comete el error de decir es que el Poder Judicial dictaminó. Son tres tipos, tres títeres del Grupo Clarín, los que dictaminaron la sentencia contra Cristina Fernández. Y, y esto se debe a que hay una mecánica del manejo de la información monopolizada por el Grupo Clarín que te dice es el Poder Judicial el que decide por su cuenta, etcétera, cuando ellos saben perfectamente que puertas adentro, el dueño del Grupo Clarín, Mañeto, les da órdenes a todos estos, ¿no? Eh, Estas son luchas interburguesas y algunos van ganando, otros van perdiendo, pero creo que para, para estoy hablando demasiado, me perdonarás, pero para poder caracterizar la crisis del capitalismo, esa es una importantísima vertiente que hay que analizar. Y luego está, obviamente, el proceso de destrucción que el capitalismo está haciendo ante los recursos naturales. Eh, ya hasta Naciones Unidas ha reconocido, con eufemismos como siempre, ¿no? Con su vocabulario medio diplomático, dicen, es que sí es responsabilidad humana el daño a los ecosistemas. Pero mi abuelita, por más humana que sea, no ha colaborado como han colaborado las líneas aéreas y los que se roban el agua y los que contaminan y los que fabrican plásticos y en fin, a la destrucción del planeta. Entonces, este es otro campo de batalla en el que el propio capitalismo está destruyendo al planeta, destruyendo a la humanidad y destruyéndose en su propia crisis, porque es su propia crisis de sobreproducción la que está generando esto. Y luego, sin duda, está la otra crisis, que es como la ancha avenida del medio de toda esta batalla, ¿no? Es donde converge lo que Marx había previsto, ¿no? Es un buen día, la revolución de la conciencia dejará al desnudo, transparentará la canallada que el capitalismo vino a convertirse, el gran retroceso humano, tecnológico, político, científico que es, porque ha frenado el desarrollo de fuerzas productivas. Hoy tenemos desarrollo científico suficiente para no estar sufriendo por la destrucción del planeta. Hoy tenemos desarrollo científico suficiente para haber resuelto un montón de problemas de salud pública, de salud de las personas, hombres, mujeres, niños, ancianos. Hay suficientes recursos, hay suficiente desarrollo científico y todo está frenado y escondido en función del reinado de las industrias farmacéuticas que no van a permitir la existencia de la vacuna que cura un problema, ¿no? Y así, bueno, podríamos decir, no estoy ahora adivinando, sé lo que digo porque conozco un montón de fuentes de información científica que avisan, informan en congresos, en reuniones, en publicaciones, una y otra vez revisadas por los revisores más pertinaces sobre avances importantísimos en materia de salud pública, como lo hay en materia de vivienda, como lo hay en materia de educación, como lo hay en los problemas básicos de la humanidad, hay avances suficientes, solo que eso que llamamos desarrollo de fuerzas productivas está frenado por los intereses de cuatro o cinco grandes monopolios. Claro. Mi admirado maestro Fernando Buenabad, Fernando, de verdad, siempre es un honor platicar contigo, escucharte, aprender de ti y te agradezco muchísimo estos minutos para nuestra comunidad.
No, hombre, el agradecido soy yo, por favor, toda vez que haya oportunidad, agradeceré tu hospitalidad.